Aleluya, gloria a Dios. Reciban un cordial saludo, gloria a Dios. Hoy es un día de fiesta, un día de bendición. Y yo pregunto cuántos quieren ver a Jesucristo como Rey, ¿no es cierto? Yo quiero ver a mi Señor reinando. Yo lo quiero ver gobernando, glorificándose, exaltándose sobre este mundo, sobre cada uno de nosotros, sobre cada hijo suyo, cada persona en particular. Es necesario que nosotros rindamos nuestra vida delante de su presencia, que lo adoremos, que lo glorifiquemos, que le exaltemos. Pero, ¿cómo puedo yo adorar? ¿Cómo puedo yo glorificar? ¿Cómo puedo yo exaltar al Señor? ¿Cómo puedo demostrar al Señor que realmente yo le amo, que yo le glorifico, que yo le he entregado y rendido mi vida? Cuando mi vida está realmente haciendo lo que Dios me ha mandado, lo que Cristo demanda de mí. Cuando realmente hago lo que las Escrituras dicen, lo que Él me enseña, lo que Él me pide, es donde yo le estoy glorificando como Rey, porque le estoy diciendo: Señor, tú reinas sobre mi vida, tú reinas sobre lo que yo soy, tú reinas sobre todo lo que concierne en cuanto a mi vida. Es la forma en que nosotros podemos darnos cuenta de que realmente estamos glorificando, que estamos exaltando, que estamos adorando a Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Redentor, como el Todopoderoso. Amén. Los saludo desde aquí en nuestro hogar. Saludamos a toda nuestra familia, gloria a Dios, la hermana Marta, mi esposa Liliana, gloria a Dios. Reciban un abrazo, nos hacen falta y añoramos esos tiempos en los que podamos estar juntos, poder abrazarse, poder compartir con cada uno de ustedes. Pero yo creo que ya pronto el Señor estará abriendo las puertas, estará desatando todas estas cadenas, todos estos lazos que el enemigo ha querido levantar en contra de su pueblo. Gloria a Dios. Es tiempo de perseverar, ¿no es cierto? Entonces les damos la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes en particular, a los amigos, amigas que se van anexando. Reciban un saludo. Dios tiene un propósito con tu vida. Y quiero decirte algo: si estás en este lugar, no es por casualidad. Yo quiero que entiendas esto. Así como estás en esta vida, como estás viviendo y como has llegado a este lugar, es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y te pido que no dejes pasar ese propósito. No pierdas ese propósito. Entra en la presencia del Señor junto con nosotros para que le adoremos, para que le glorifiquemos, para que escuchemos de su santa palabra. Amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos palabra de Dios, una palabra muy importante, una palabra muy llena de su presencia, de su juego, una palabra llena de su amor. Amén. Entonces, para que prepares tu corazón. Pero antes vamos a entrar en un momento de intimidad con nuestro Padre Celestial. Vamos a abrir el Salmo 146. Salmo 146 y vamos a adorarlo todo y a glorificar a Dios con este salmo. Salmo 146 y vamos del 1 al 10, que únicamente tiene 10 versículos nomás. Y vas a preparar tu corazón, como te digo, vamos a adorarlo, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: aleluya, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras vivas. No confíes en los príncipes ni en los hijos de los hombres, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya, gloria a Dios. Entonces es una invitación para que lo adoremos. Allí donde estás vas
a entrar en adoración delante de nuestro Padre Celestial. Le vas a decir: Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, buscando tu rostro, buscando tu gloria, Señor, porque nos hace falta contemplarte, verte, palparte, sentirte, Señor. Sin ti, Señor, no vivimos, Señor, no tenemos vida, Señor. Sin ti la vida no tiene sentido, Señor. Tú eres el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro ser, Señor, porque tú eres, Señor Dios del cielo, es que nosotros podemos decir que existimos, que somos, Señor amado, ya que, Padre de la gloria, todo lo que nos rodea, todo, Señor, lo que recibimos, es de ti, Padre de la gloria. El aire que respiramos, Señor, las bendiciones que vienen de tu mano, el pan de cada día, Señor, el sustento, el techo, Señor, la provisión divina, Padre de la gloria, todo, Señor, viene de ti. Por ti existimos y por ti nos movemos, Señor, y a ti te pertenecemos. Gracias, Padre de la gloria. Pedimos, Señor, que sea tu presencia descendiendo en este lugar. Y cuando hablo de en este lugar, Señor, es de toda tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Señor, Dios del cielo, y que seas manifestando tu presencia, Señor. Donde está tu presencia, dice las Escrituras, que allí hay libertad. Las cadenas son rotas, los grillos son quebrantados, Señor Dios del cielo. Las enfermedades, Señor amado, Dios del cielo, tienen que salir huyendo, Señor. Las enfermedades tienen que desaparecer, Padre de la gloria. Los demonios, Señor Dios del cielo, Señor amado, se expulsan inmediatamente, Padre de la gloria, porque donde está tu presencia, Señor amado, no puede haber nada, Señor Dios del cielo, que sea contrario a ti, Señor, porque tu santidad, Dios del cielo, Padre de la gloria, quebranta, Señor, todo aquello que no va conforme a tu presencia, conforme a tu voluntad, que no está alineado, Señor, a tus preceptos, a tu voluntad, Señor. Contigo, mi divino Rey. Señor, igualmente nosotros, Señor, si no hubiera sido por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor, ¿qué hubiese sido de nosotros, Señor? ¿En dónde estaríamos, Señor? Oh Dios del cielo. Igualmente, Señor amado, estaríamos, Señor Dios del cielo, esperando el juicio, Señor, por las consecuencias de nuestras acciones, Señor. Porque como dice tu palabra, que no hay justo ni aun uno. Gracias a ti, Cristo de la gloria, que te entregaste como propiciación por nuestros pecados, para lavarnos y santificarnos, para hacernos acepto. Así, Señor, que tú eres bienvenido, mi Cristo de la gloria, porque somos tu pueblo, es tu iglesia. Esta adoración, esta alabanza es para ti, Señor, también. Para ti, Espíritu Santo, que habitas, que moras en medio de cada hijo de Dios, que nos has hecho aceptos en el amado. Es por ti, Señor, que venimos, es por ti que estamos, Señor Dios del cielo. Es por ti, Cristo de la gloria. Así que entrónate, Señor, en este día, porque venimos, señores, a tributar gloria a tu nombre y a proclamar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ok. Vamos entonces en materia. Como les decía, hoy tenemos una palabra muy especial, gloria a Dios. Y de hecho trata con esa que está aquí. Había colocado el dedito contrario, es esta. Con esta palabrita que hay acá. Esa palabra tiene una importancia muy profunda, gloria a Dios. Y hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a tratar al respecto de lo que significa esa palabra en el Antiguo Testamento, lo que significa para el pueblo judío y lo que debe o debería significar para nosotros. Gloria a Dios, lo que debería significar para cada uno de nosotros. Así que vamos entrando, gloria a Dios. Tiene como tema señales que encontramos en el camino correcto. Esta es la palabra para el día de hoy, señales que encontramos en el camino correcto. Gloria a Dios. Y yo quiero comenzar con una ilustración de una experiencia de años pasados que pasé, y quise traerlo porque estuve buscando al respecto de que realmente qué es, o sea, cómo podría plasmar esas señales. Y digamos que me identifiqué mucho en esa parte porque son momentos de mi vida en los que digamos que yo sé que sirvieron como una ilustración y me sirven como una ilustración
porque se acomodan muy bien a los que lo quiere decir, les quiero decir, perdón. Ahora, hoy estaremos adelantando, gloria a Dios, en una de las señales. Y pienso que esta señal es fundamental, es principal. Es un punto fundamental para comprender lo que la iglesia está haciendo. Y con ellos podemos analizar cómo se encuentra la adoración en la iglesia delante del Señor y cómo debería de estar delante del Señor nuestras vidas en adoración. Gloria a Dios. Cómo debería estar en nuestras vidas de adoración. Eso es de por sí lo que vamos a tratar, gloria a Dios. Ahora, gloria a Dios, dame un minutico. Bueno, listo. Tengo como un poquito lento el equipo, gloria a Dios. Ahora, en mis años de juventud, un joven, quiero hablarles, un joven apasionado a la aventura. En cierto modo un poco, digamos, extremo, no en exceso, pero sí un poquito extremo. En una de las tantas jornadas aventureras que programaba en mi vida, fui una excursión en un lugar selvático. Nos adentramos por el monte tan solo guiados por mapas, por un transportador y por una brújula. Esa era toda la herramienta que nosotros utilizábamos para guiarnos en esos montes. Creíamos que era suficiente, pero recuerdo en cierta ocasión que al ir avanzando por el confuso camino, nos dimos cuenta de que no todo estaba en el mapa. No todo se encontraba allí en el mapa. El mapa era una guía, pero en ese entonces la tecnología no era tan detallada como la cartografía de hoy. Más aún, hay detalles hoy en día que se van descubriendo al ir avanzando en el camino, y ese día sí que necesitaba muchos de esos detalles. Hoy en día la cartografía es muy detallada, y en ese día en tiempo no era tan detallada. Simplemente tenías un mapa de determinada zona, tenías digamos, las partes donde estaban los montes, la selva, y de pronto los pueblos donde estabas, y trazabas líneas y trazabas unas coordenadas que tenías que seguir hasta allá. Pero cuando ya entrabas, digamos, en materia, a ir a cruzar por ese camino, al ir por esos montes extensos y tupidos de vegetación, nos encontramos con que el camino en el cual íbamos muchas veces se ponía confuso, se colocaba confuso, se dividía, no sabíamos por dónde ir, no sabíamos hacia qué camino coger, hacia dónde ir, no sabíamos. Más aún, teníamos que detenernos obligatoriamente, teníamos que parar. Y cabe destacar que solo se veían en esa época, y igualmente que entra ahora a una reserva natural, a una selva, a un monte o a un campo, solo va a haber árboles y más árboles. Que son de esos momentos como que nos paramos, nos miramos los unos a los otros, nos rascamos la cabeza, nadie dice nada, pero todos saben qué es lo que estamos pensando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué camino vamos a coger? Estuvimos parados en esa ocasión como 2 horas, debatiendo, hablando, sin saber qué hacer, qué camino tomar. El mapa nos mostraba unas coordenadas, sabíamos que estábamos en un punto A y que íbamos hacia un punto B, y que en el transcurso habían unas cantidades delimitantes que eran caminos cerrados, piedras, obstáculos, y teníamos que irnos desviando, y nos encontramos con que, bueno, ¿y ahora cómo en medio de este monte vamos a encontrar un camino? ¿Cómo vamos a encontrar un camino? No era claro en cuál era el camino, no era claro. El que está enseñado a caminar por esos caminos sabe que en algunos casos los excursionistas o los lugareños y personas que han estado antes que nosotros allá usan ciertas señales que van dejando en los dificultuosos y confusos caminos para que otros puedan ir
de manera seguro al lugar. Pero no son las señales que normalmente ves, que una flechita mostrándote algo así, como lo vemos muchas veces en imágenes o en puntos que son controlados. No, son piedras, señales en los árboles o señales en el camino, que si no estás pendiente no los vas a ver. Estas señales son formadas del mismo material del lugar: piedras, ramas, hojas, entre otras cosas. Los que han vivido en el campo, los que viven en el campo, los que acostumbran esa salida, saben de lo que estoy hablando. Ellos entienden claramente de que muchas veces vemos esas señales. Y de hecho un excursionista experimentado, él sabe que si hay un camino confuso y no hay señales, él sabe que él tiene que dejar unas señales para los que vienen detrás o los otros futuros excursionistas puedan encontrar el camino que los pueda llevar. Ahora, recuerdo hace años, de hecho, cuando nací en mi vida cristiana, y a esto quiero irlos llevando con esta introducción. Cuando nacimos de nuevo, hay muchos que yo sé que no saben qué es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es volver al vientre de la madre. De hecho, lo vas a encontrar en Juan 3, para que si más adelante lo quieres profundizar en el nacer de nuevo, lo vas a encontrar allí. Es de por sí rendir nuestra vida, morir a nuestro yo, y por medio del bautismo nacer como una nueva criatura, una persona que ha rendido su vida al Señor, que dicho yo lo que era, la persona que era anteriormente ya hoy muere. Eso es nacer de nuevo. Gloria a Dios. A eso es lo que se refiere. Cerrando este paréntesis, recuerdo y resulta que me impacta sobremanera lo sencillo que eran los altares en esa época, pero que por lo que habían en ellos. Eran altares sencillos, no veías una cantidad de instrumentos, no veías músicos, no veías personas con coros especiales, no. Eso lo que estamos viendo es prácticamente una reforma que ha habido dentro de la iglesia. No quiero decir que sea mala, sino que muchas veces no, esto nos ha prestado para desviar la atención de lo que es realmente la adoración a Dios. Lo sencillo de los altares, pero lo que había en ellos, el temor, el respeto que inspiraba un altar. Y me vas a decir de pronto, bueno, empezó con una historia de él, con unas señales, pero ¿qué tiene que ver esto con lo del altar? No te impacientes, espera un momento que ya te voy a llevar. Voy a ir cerrando estos puntos para que lleguen a un punto en común en el que nos vamos a encontrar tarde. Entonces algo similar sucede en las Sagradas Escrituras. Al momento, como aquí, de entrar al camino, al abordar la fe, debemos como primero aprender a manejar el mapa que Dios diseñó para que nosotros podamos comprender las señales que hay en el camino. Nosotros teníamos un mapa, y aquí es donde voy a ir conectando, pero ese mapa tenía unas coordenadas que uno trazaba antes de ir, y el mapa ya era una guía. Yo mismo tenía que trazar mi coordenada de tal punto a tal punto, pero al ir abordando esas coordenadas estaban los detalles, ¿no es cierto? Los detalles. Entonces un mapa, esas señales que habían, esos detalles que habían en el campo, que habían en el mapa, yo tenía que aprender a interpretarlos. Dios en su infinito amor nos trazó el camino. Si bien es cierto que es tan solo a través de Cristo, porque quiero decirte algo, no hay otro camino, no hay otro camino. El que va en pos de otro camino, ya por ende se perdió del mapa. Te quiero decir eso. Ya se salió de las coordenadas trazadas en el mapa. Ya no puede llegar. Porque solamente es a través de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Entonces este mensaje es para aquellos que tienen el camino, pero también para aquellos que están extraviados del camino y que hoy están parados
en esa confusión, en ese monte, en esa selva, en esa reserva, y que no ve un camino, no ha visto las señales y que está parado allí sin saber qué hacer. Hoy vas a aprender a ver esas señales y vas a mirar esas señales, y si, gloria a Dios lo digo, si el Señor toca tu corazón, vas a empezar a guiarte por ese camino. Dios en su infinito amor nos trazó el camino, y ese camino es a través de Cristo, como se los dijo, nuestra meta. Dios dejó tanto el mapa, la brújula, como las coordenadas, porque aquí en este caso las coordenadas no las trazamos nosotros. En una excursión tú trazas las coordenadas, o puedes ir con unas coordenadas ajenas. En este caso ya las coordenadas ya nos las ha entregado nuestro Señor, ya nos las ha dado nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Él ya nos dio todas las coordenadas para que podamos llegar a nuestro destino. Ahora bien, si yo uso mal el mapa, o trazo mal la ruta, o me desvío por error de las coordenadas, al ser ingresadas en nuestra cartografía, no llego a mi destino. Yo tengo que trazar bien las coordenadas y caminar sobre esas coordenadas, sobre esa guía, sobre esas líneas o esos puntos en los que yo tracé. Gloria a Dios. Tengo que seguir esas coordenadas, tengo que ingresarlas bien. Si no lo hago, si no sigo conforme a lo que está en el mapa, no llego a mi destino. De hecho, puedo pasar de largo por un costado de mi destino y ni siquiera percibir de qué lugar estaba al lado. Puedo pasar a cuadras, puedo pasar a kilómetros y no darme cuenta de que allí está mi destino y que yo pasé derecho, y cuando menos pensé ya estoy enredado en una encrucijada, porque ya no tengo forma de volverme, porque ya he perdido todo el camino, porque estoy perdido en el monte, estoy perdido en la selva, estoy perdido en el mundo sin saber qué hacer, porque no presté atención al mapa, a las instrucciones que tenía en mi mano para ser guiado, las que Dios me dio para poder llegar a mi destino. Gloria a Dios. Ahora bien, Jeremías capítulo 6 verso 16 nos habla al respecto. Dios es sabio en su misericordia. Dios, toda la palabra que colocó en las Sagradas Escrituras tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Jeremías 6:16 dice: así dice Jehová, parados en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea, ojo lo que dice, el buen camino. Porque yo voy a hacer un paréntesis aquí. Así como Cristo es el camino, la verdad y la vida, hay muchos caminos que no son la verdad y la vida. Hay caminos que son caminos de muerte, caminos de perdición, caminos que me roban la bendición de Dios, que me roban el propósito de Dios, que me roban la eternidad que Dios me ha dado a mí. Hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día nos enseñaron algo que es como yo lo entiendo, es como yo lo comprendo, que eso es un evangelio arcaico. No, hermanos. Hay personas manipuladoras, hay personas que solamente están buscando su propio fin y no les importa el fin de los demás. Entonces mire que cuando yo pierdo el camino, cuando yo pierdo las coordenadas en el mapa, me desvío del camino y no voy a llegar. Yo quiero que entiendas esto, porque esto es fundamental. Por eso dice el Señor, le decía, esta era el Señor en Jeremías 6:16, y donde dice el Señor, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Como te decía, muchos caminos. ¿Cuál es el buen camino? Ahora bien,
Una vez yo sé cuál es el buen camino, porque aquí hay otro problema. Aquí hay otra dificultad. Mire lo que dice el Señor. Andad por el buen camino. Pero andad por el buen camino, andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero mira la última parte que dice el Señor en cuanto al pueblo de Israel. Más dijeron que no andaremos. El mapa es una ayuda. El mapa es tu guía. El mapa es lo que te orienta. Pero el que empieza a caminar, el que empieza a dar los pasos de fe, eres tú. No es nadie más. Eres tú. Solamente tú. Ahora bien, hoy vamos a tratar un solo punto. Y el punto que vamos a tratar, o que estamos ya empezando a tratar, es que Dios nos dejó instrucciones precisas. Y yo quiero que esta palabrita te quede en tu corazón. Que la claves en tu mente. Que la atesores en tu alma. No confusas. Él nos dejó instrucciones precisas. No son confusas. En los que debemos estar, ¿qué? Atentos. Atentos. Ahora bien, esa señal que yo decía, cuando yo quiero recordarte de que cuando hablé en cuanto me convertí, cuando llegamos a esa iglesia sencilla, a una iglesia de que no era mucha cosa, no había una cantidad de instrumentos, escasamente había una organeta y por allá una pequeña batería, eso era todo lo que había. Las canciones incluso no eran muchas veces, hoy en día el que las escucha las desprecia. Porque la gente quiere es que me mueva, que me toque el alma, la gente quiere es que me mueva al piso, quieren reggaetón, quieren una cantidad de mezclas, y esto es lo que ha afectado y lo que yo quiero ir entrando, una de las señales que tenemos nosotros. Cuando entrábamos en ese altar, gloria a Dios, veíamos una de las señales no confusas que Dios le dio al pueblo de Israel. Y esa señal confusa, la primera que recibió cuando Dios le dio instrucción a Moisés para que levantara el tabernáculo. Él dice, vas a hacer un tabernáculo. El tabernáculo significa el lugar donde va a estar la presencia de Dios. Pero el tabernáculo tenía unas características muy especiales. Tenía unas medidas especiales que Dios le había dado. Tenía un lugar santo, un lugar de sacrificio, pero también un lugar santísimo, donde solamente el sacerdote entraba una sola vez en el año. Ahora bien, el tabernáculo tenía que estar en medio del pueblo. Te voy a colocar un poquitico en contexto. Eran 12 tribus de Israel. Entonces, cuando Dios coloca el tabernáculo se compone de 4 lados. Lado izquierdo, lado derecho, lado de frente y lado trasero. En cada uno de estos lados se encontraba el pueblo de Dios. El pueblo de Dios eran 12 tribus. Entonces eran 3 tribus a un lado derecho, 3 tribus al lado izquierdo, 3 tribus en el lado trasero y 3 tribus adelante. 12 tribus de Israel y el tabernáculo de Dios en medio de las 12 tribus de Israel. ¿Qué está representando? El mensaje que Dios quiso darnos es que Dios tiene que estar en el centro de su pueblo, en medio de su pueblo. Por eso cuando vino el Espíritu Santo, después de que Cristo culminó con su obra redentora, el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros, porque la presencia de Dios tiene que estar en medio de su pueblo, tiene que estar rodeada por su pueblo. Y yo quiero que entiendas esto, porque aquí hay una palabra muy, muy, muy importante. Esa presencia de Dios. Y en estos días que he estado, como profundizando mucho, que he estado leyendo mucho en cuanto
el contexto judío, en cuanto al contexto del Torá, en cuanto al contexto de su lengua, el significado que tiene, la profundidad que tiene, es donde, digamos, el Señor me ha estado mostrando y revelando cada vez más y más. Yo, siempre como hijos de Dios se nos va a ir la vida y nunca vamos a terminar de aprender los misterios que Dios tiene para revelarte. Amén, que tiene para revelarnos a nosotros. Gloria a Dios. Entonces, cuando estaba en medio de ese tabernáculo en medio del pueblo, Dios da unas ordenanzas. Van a formar unos sacerdotes de la descendencia de Aarón y otros sacerdocios levitas. Los levitas eran los que trabajaban, los que hacían sacrificios, los que, digamos, transportaban el campamento o el tabernáculo de Dios cada vez que el pueblo se movía, porque eso es otro significado también. Cada vez que el pueblo se mueve, el tabernáculo tiene que moverse con ellos, o sea que la presencia de Dios tiene que estar por donde quiera que haga, lo que quiera que hagamos, lo que seamos, donde nos movamos, la presencia de Dios tiene que estar con nosotros. Entonces los levitas eran los que trabajaban, pero los sacerdocios, de hecho Aarón era proclamado sumo sacerdote, que ya esa figura ya no existe hoy. El sumo sacerdote era el que podía entrar al lugar santísimo con la sangre del sacrificio del pueblo de Israel. ¿Y por qué vengo a esto? Porque ya se avecina lo que es para el pueblo católico, una Semana Santa. Pero para el pueblo de Israel es el tiempo de la expiación. Es el tiempo de la expiación que viene también muy cerquita por, digamos, como que esos tiempos. Entonces yo quiero que, vamos a ir introduciendo y vamos a ir hablando incluso al respecto de lo que va significando cada una de esas partes. Gloria a Dios. Ahora bien, entonces el sacerdote tenía que tener una vestimenta especial. Dios le dijo, le harás estas vestimentas, que ya enseguida las vamos a ver al sacerdote. Pero tenía una mitra, y en esa mitra tenía un letrero. Hoy en día, de hecho, la Reina Valera lo traduce como santidad a Jehová. Pero la palabra en sí es santidad a Yahweh. Y la palabra hebrea de por sí es Kodesh la Yahweh, que quiere decir santidad a Yahweh, o a Yahweh, santidad. Entonces cuando llegamos muchas veces en esas iglesias, yo no lo entendía. Yo veía que allí, sí, sabía que en las escrituras decía santidad a Jehová, y allí veíamos religiosamente, y hoy en día hay iglesias que lo tienen, pero lo tienen de una manera religiosa. Y es triste porque no culpo a la iglesia, porque también el pueblo de Israel también lo tiene de una manera religiosa, lo ve de una manera religiosa y enseguida vamos a mirar. Entonces nos encontramos con eso, pero gloria a Dios, santidad a Yahweh. Éxodo 28:36, esto lo encontramos en Éxodo 28:36, donde dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella con grabadura de sello. Santidad a Jehová, Kodesh la Yahweh. Eso es lo que decías, grabarás en ella, significada. El sacerdote no podía entrar al lugar santísimo si eso no estaba impregnado en su mente. Si no está impregnado, aquí en su mitra. Y eso tiene también un propósito. Este mandamiento se da cuando Dios manda a Moisés, como les decía, construir el tabernáculo, el acta del pacto, y darlos como mandamiento del carácter sacerdocio que ministra en el tabernáculo con determinadas vestimentas, que en sí misma tienen un significado cada una de las vestimentas. Esta lámina se encontraba, como les decía, allí en la frente. Y mire lo que dice la palabra en Éxodo 28:37, dice: y la pondrás, cuando dice en la frente, en la mitra, en la frente, y en el frente, con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por parte delantera de la mitra está diciendo aquí en la mitra, santidad a Jehová. De hecho, las mitras son algo como redondo que tenían ellos ahí, que la iglesia tradicional colocó ya ahora una mitra, que es la con la que vemos al Papa, pero eso es una mitra completamente diferente, con un significado completamente diferente, porque esta mitra se está dándole únicamente honra al hombre.
pero la otra mitra era para darle honra a Dios. Por eso decía santidad a Jehová, santidad a Jehová. Y sigue diciendo la palabra: y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová Dios. Ahora bien, esta palabrita ha sido tan torcida que cuando los predicadores de la prosperidad utilizan, dice, es que es parte para adorar a Jehová el traer las ofrendas, el traer plata, el traer el dinero. No. El contexto que tiene esta palabra era que cuando el pueblo de Dios se presentaba delante del trono de Dios, se presentaba delante del trono de Dios, ellos venían con un corderito, porque ellos venían en la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta anual, venían con ese cordero, y el sacerdote entraba una vez en el año. Cuando entraba iba a entrar con la sangre de ese cordero por el pecado, para expiar los pecados de la persona que había traído su cordero. Cada quien tenía que traer su corderito para presentarlo delante de Dios. Para presentarlo, tenía que venir. Ahora bien, Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, como Él sabía que dentro de su pueblo habían personas que no tenían con qué comprar un cordero, también proveyó de que vinieran con una tórtola, que vinieran con una paloma, que eran lo más barato. De hecho, cuando Cristo está en el templo, viniendo en el día de las Pascuas, prácticamente cuando iba a celebrar en el pueblo de Israel el Yom Kippur, allí habían mercaderes vendiendo todo esto, porque el pueblo se volvió mercaderista. Ya el templo hacía negocio, cogía dinero. ¿Con qué? Con las ofrendas del pueblo de Israel. Por eso Cristo se indignó y dijo: mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Yo quiero que vayas entendiendo lo que estoy diciendo en cuanto a la reverencia, en cuanto a la santidad, lo que implica llegar delante de la presencia del Señor, al trono de Dios, en la iglesia. Primeramente nuestra vida, lógicamente, que tiene que estar alineada con ese propósito de Dios, pero allí en la iglesia tiene que tener un propósito también. Porque muchas veces llegamos a la iglesia y veo iglesias hoy en día que no entienden lo que es un altar de Dios. No entienden lo que está representando ese púlpito, y vemos que lo sueltan a políticos, se lo sueltan por allá a ofrecer cosas de gente de la calle, vemos mentirosos hablando allá, gente manipulando la palabra de Dios desde esos púlpitos. Por eso el Señor, Aarón tenía que tener eso aquí: santidad a Jehová. Entonces mire que allí él tenía que venir con la ofrenda delante de Dios. El sacerdote Aarón, una vez al año, entraba con esa vestimenta especial que tiene, como le digo, un significativo, y que decía santidad a Jehová. Si el sacerdote, no era que esa lámina salvara al sacerdote, yo quiero que entiendas eso, porque el pueblo de Israel siempre ha tomado todas las cosas literalmente. Pero esa santidad estaba allí, era para indicarle que en su frente, en su mente, en su interior tenía que estar clavada de que el siervo de Dios tiene que ser santo delante de Dios. Tiene que estar santo, tiene que llegar delante de Dios santo, puro. Por eso él venía con la sangre, esa sangre de ese cordero que había sido inmolado allí, a presentarlo en el lugar santísimo. Él venía con esa sangre a rociarla, pero venía con esa, siempre diciendo santidad. Esa sangre estaba representando ¿a quién? A alguien santo que estaba llevando el sacrificio expiatorio de un pueblo pecador delante de Dios. Yo quiero que entiendas esto. Representa la santidad de aquel que está ofreciendo sacrificio
o que está llevando el sacrificio, la culpa del pueblo, que la está llevando en sí misma delante de Dios. De hecho, esa santidad está diciendo: Cristo es sumamente santo para entrar al lugar santísimo con la sangre, su propia sangre, como propiciación, como expiación por nosotros. Ahora bien, en ese tiempo se necesitaba un sumo sacerdote. La iglesia tradicional dice que tienen un sumo pontífice, que es la imagen de Cristo en la tierra, y eso es falso. Porque solamente hay un sumo pontífice, solamente hay un sumo sacerdote que se sentó a la diestra de Dios desde las alturas, no según el orden de Aarón, no según el orden del hombre, sino según el orden de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Es una imagen, pero que estaba representando a Cristo Jesús como único, solo único sacerdote. Ahora bien, Aarón tenía que ofrecer sacrificios por él mismo porque era un hombre pecador. Y cada año tenía que ofrecer los sacrificios por él y tenía que ofrecer el sacrificio por el pueblo. Pero Cristo entró como único sumo sacerdote y con un único sacrificio de una vez para todas, para borrar los pecados de todo aquel que le busca. Por eso dice, y repito este pasaje tan repetitivo, y muchas veces se habla, Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Ahora dice el 17-18: el que cree en él tiene vida eterna, pero el que no cree en él ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, estoy diciendo, solamente Cristo Jesús, así como en el mapa, solamente Él es el camino, no hay otro camino, solamente Cristo. Por eso el Señor le decía al pueblo: paraos en los caminos y preguntad cuál es el buen camino y caminad por él. Porque nada me sirve yo saber cuál es el buen camino y si no camino, no quiero caminar por él, no quiero avanzar por él. De nada me sirve, gloria a Dios, si yo no camino por el camino. Amén, gloria a Dios. Yo quiero que lo adores allí donde estás y que le des honra y gloria a Dios por esta palabra que el Señor te está revelando. Gloria a Dios. Ahora bien, entonces, esta palabra, Kodesh la Yahweh, o santidad a Jehová, que dice, estará en su frente continuamente, le dice el Señor. Dice, estará continuamente. Pero esa palabra tiene que estar aquí, en mi mente. En mi mente, porque en mi mente, ¿qué es lo que entra y contamina tu corazón? Es lo que entra por tus ojos, que llega a tu mente y enseguida ¿dónde lo canaliza? En el corazón. Después de que la mente le da la interpretación, le gustó o no le gustó, y enseguida llegó y lo guardó en ese corazón, en ese baúl, en esa caja fuerte que es el corazón. Y como vimos que delante de Dios en un culto pasado, que ese corazón no puede tener baúles. Ese corazón tiene que estar sin baúles, tiene que estar abierto delante de la presencia del Señor, porque tenemos que ser transparentes delante del Señor. Entonces, mira la importancia, tiene que estar en mi mente. Este estatuto, mandamiento, nos muestra la importancia respecto a la reverencia, a la santidad que debemos de tener a la hora de entrar al lugar santo, al lugar santísimo, delante de la presencia de Dios. Ahora bien, cuando digo al lugar santísimo, en esa época el único que entró al lugar santísimo fue Cristo Jesús a ofrecer sacrificio. Se sentó allí, pero ahora nosotros podemos llegar a ese lugar santísimo porque dice la palabra del Señor que Cristo con su sacrificio rasgó el velo. Él entró, rasgó el velo y ya nos dio el vía libre para entrar al lugar santísimo en adoración, en donde como cristianos ofrecemos adoración con nuestras vidas delante del lugar santísimo por medio del sacrificio de Cristo Jesús, el cual abrió el camino para que nosotros como renacidos, a diferencia del pueblo actual de Israel que aún anhela ofrecer sacrificios, pues como te decía, ya viene la fiesta Yom Kippur, más adelante les voy a hablar al respecto de lo que significa esa fiesta, para ofrecer sacrificios, pero no puede hacerlo por el hecho de no existir un templo, y por eso están esmerados en levantar un templo. Pero ahora bien, no que el templo
sea necesario, porque no se necesita el templo para ofrecer sacrificios para el perdón de pecado, pues Cristo es el Cordero inmolado que ofrecimos nosotros por medio de su cuerpo, por medio de su sangre, para la remisión de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Yo quiero que entiendas esto. El pueblo de Israel rechazó a Cristo, sigue rechazando a Cristo, es el pueblo de Dios y Dios los bendiga grandemente, pero siguen todavía con ese manto que no les he revelado el Cristo de la gloria, porque ese manto, ese velo está puesto en sus ojos. Ahora bien, no quiero decir que todo lo de ellos sea malo, hay cosas buenas, hay cosas porque ellos son el pueblo de Dios y tenemos nosotros que estar, que valorarlo como pueblo de Dios. Gloria a Dios. Ese Mesías, como dice la palabra, Mesías, Yeshua HaMashiach, ese Mesías, Jesús el Mesías, ese Mesías, yo no creo en Jesús, pero este Mesías que vino para dar la vida por ellos, es el que nosotros hemos recibido como nuestro Mesías, como Jesús, nuestro Mesías. Es el Mesías que el pueblo aún sigue esperando, el pueblo de Israel, y por eso creen que tienen que hacer sacrificios, pero ya Él llegó, ya Él vino, ofreció el sacrificio. De hecho, al derrumbar el velo, el templo, en el año 67, allí se cumplió una palabra, una profecía del Señor, que le dijo que no quedaría piedra sobre ese templo. Pero ¿sabes por qué? Yo te voy a dar una razón del por qué. Resulta que cuando Israel, en una de las tantas rebeliones de Israel, estaba haciendo lo malo y estaban en el desierto, resulta que se levantaron unas serpientes. Y esas serpientes estaban matando al pueblo, les llamaban serpientes rojas. Dios permitió eso porque el pueblo no se había arrepentido, porque el pueblo era malo de por sí. Pero entonces viene a Moisés y le dicen: Moisés, el pueblo está muriendo, clama a Jehová. Clama a Jehová. Entonces Dios le dice a Moisés: harás una serpiente de bronce. Pero tenía un propósito específico. Ojo, yo quiero que entiendas esto. Tenía un propósito específico esa serpiente. Le dice el Señor: la pondrás en el desierto. Y todo aquel que lo haya mordido la serpiente mirará a la serpiente y será sano. 400 años después, el pueblo de Israel adoraba, idolatraba a la serpiente, le ofrecía sacrificios. Únicamente tenía el propósito cuando estaban en el desierto, y ya el pueblo estaba idolatrando. Y llegó un olor de rey, no me acuerdo qué rey fue el que la mandó a destruir toda, porque el pueblo se había vuelto idólatra delante de Dios. Entonces, en el templo se ofrecían los sacrificios. Como Cristo murió como propiciación por nuestros pecados, ya no se necesitaban esos sacrificios. Ya no se necesitaban. El templo fue destruido para que el pueblo buscara al Cristo de la gloria, aquel que habían crucificado en el monte Calvario, aquel que habían rechazado como su sustituto, aquel que era el Mesías prometido por Dios, el Mesías, como le dicen ellos, el prometido por Dios. No habían entendido que es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. No lo habían entendido. Es triste, en verdad, pero yo quiero que entiendas hoy, porque hay muchos que no lo han entendido. Hay muchos que no lo han comprendido. Hay muchos que pisotean la sangre de Cristo con sus alabanzas, con sus adoración contaminadas, torcidas, distorsionadas, que tienen apariencia de Cristo, pero que están egolatrizando al hombre. Están artistas que ya se creen que pueden hablar lo que quieren, que creen que tienen la palabra final, y lo peor es que la iglesia lo sigue. La iglesia se desvía, juzgan a los pastores, critican la palabra de Dios, cuestionan la palabra de Dios, porque resulta que fulano de tal, el cantante, el peranito de tal, dijo: yo no creo eso, que no, qué cosa.
Entonces ya todos en la iglesia, no, es que ya no es eso no es así. Yo quiero que tengas cuidado con eso. Porque cuando nosotros prestamos nuestros oídos para escuchar lo que el mundo nos quiere decir, recuerda que lo que entra por los oídos y lo que entra por los ojos llegan ¿a dónde? A nuestra mente. Y después de nuestra mente, ¿a dónde van a llegar? A nuestro corazón. Y después de que está arraigado en el corazón y en el alma, sáquelo si es tan guapo. Allí es donde empiezan nuestras luchas, nuestras batallas, donde empezamos a cuestionar la palabra de Dios, donde ya nos creemos autosuficientes. Eso es lo que le está pasando al mundo. Yo quiero que lo entiendas. Gloria a Dios. Yo quiero que comprendas eso. Así que entonces que Israel, al igual que la iglesia, ha perdido el propósito, ha perdido de vista esa santidad a Yahweh, santidad a Jehová. Ha llevado esto en un sentido de una religión que lleva ciertas prácticas literales, guarda los ritos, costumbres, como vamos a ver en los siguientes versos. Y me vas a decir, ¿qué costumbres hay dentro de la iglesia si somos cristianos? Hay costumbres. Lleve el pañito ungido, compre el retratico de no sé qué, que está ungido, como dice por allá esa bruja que predica esas cosas. Y son cantidades de cosas que vemos. El aceite ungido, lleve el agüita ungida, el agüita bendita, lleve el mantico de no sé quién. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Esto me suena cuando el Señor le dice a Moisés, le colocarás esto a Aarón, en este letrero a Aarón en su mente. Le colocarás a Aarón en su mente. Y me lleva a este verso, como ellos lo tomaron literalmente y como muchos hoy en día lo toman de una manera literal, simplemente con colocar un aviso, pero santidad a Jehová, pero vivimos como se nos dé la gana dentro de la iglesia, adoramos como se nos dé la gana dentro de la iglesia, ofrecemos sacrificios extraños dentro de la iglesia y creemos que estamos agradando a Dios. Mira Deuteronomio capítulo 6 versos 5 al 8, dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Está hablando al pueblo de Israel, le está diciendo, vas a amar al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Dice, y le sigue diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde? En tu corazón. Estarán en tu corazón. Gloria es, porque recuerda lo que te dije. Entra por los ojos, por los oídos, cuando leemos o cuando escuchamos. La mente la procesa y enseguida la guarda en el corazón. Por eso él dice, y estarán sobre tu corazón. Pero miren la respuesta del pueblo. Enseguida va a decir, te voy a dar dos puntos enseguida en el verso siguiente. No en este y no en el siguiente. Dice, y la repetirás a tus hijos, porque el deber de nosotros es que la instrucción que Dios nos ha dado, que eso sí lo cumple el pueblo de Dios con excelencia, el pueblo de Israel, con excelencia. Ellos enseñan a sus hijos, van enseñando a sus hijos. Y estoy hablando de los ortodoxos, no estoy hablando porque no todo el que diga israelita es hijo de Dios, como no todo el que diga cristiano es hijo de Dios. Ahora, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, hablando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, estas palabras, o sea, tienes que vivir por ellas, tienes que desvelarte por ellas, tienes que respirar por ellas, tienes que caminar por ellas. Y no solo tú, él dice, tu familia, que todo lo que haya a tu alrededor haya ese incienso agradable delante de Dios, que es que un siervo de Dios que oye, escucha, obedece y camina en su palabra. Amén. Eso es lo que quiere Dios, lo que busca Dios de que nosotros hagamos. Ahora, pero mira lo que te digo, que el verso paralelo con santidad a Jehová, que lo tendría que contar sobre su mitra. Mira lo que hace el pueblo del Señor con esta palabra. También dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Mire que el Señor dice, estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos. Ahora mira lo que hace el pueblo de Israel. Gloria a Dios. El pueblo del Señor. En esta imagen
que estás viendo a un hombre piadoso, a un israelita piadoso. Ahora vamos a analizar, gloria a Dios, a este hombre. Él tiene allí unas filacterías que se llama un tefilín. Lo amarran, de hecho es una cajita de madera, de cuero de cordero, y en él está porciones del Torá. La tienen en su mente, la tienen envueltas en sus manos. Mira lo que vimos en él, dice, estarán entre tu frente y estarán en tus manos. Entonces ellos lo volvieron de una manera literal. Una porción del Torá la colocan en la frente y la otra porción la tienen amarrada allí, como lo ves en su brazo, envuelta en su mano. Y hacen las oraciones en el muro de las lamentaciones, que empezaba hablando, entre otras cosas, no es el templo de Dios, es un muro que el rey Herodes, o Herodes el Grande, que como dicen alguien por ahí no era tan grande, Herodes el Grande mandó a construir para levantar el templo, que no era el templo de Salomón y el templo de Dios, sino el templo de Herodes, porque se ofrecían también sacrificios a Herodes allí. Entonces yo quiero que entiendas esto, ellos lo toman literal. Cuando dice la palabra del Señor, que, estarán en mi mente, estarán entre mis frontales, está hablando eso en mi mente interior, que esa palabra tiene que estar guardada, estarán en mis manos, yo tengo que estar viviendo la palabra de Dios, todo lo que haga, conforme me mueva, tiene que estar hecha la palabra de Dios, ¿en qué? En mi vida, que no me vea la gente por una apariencia exterior, simplemente con un acto religioso, pero que cuando no los tengo no distingan quién soy yo. O sea, la palabra del Señor habla de la ley al testimonio. O sea, yo tengo que tener de la ley a vivir la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Gloria a Dios. Vamos a analizar ahora el mensaje que Dios quiso dejarnos en las Escrituras. Gloria a Dios. Cuando dice santidad a Jehová, Kodesh la Yahweh, dice santidad a Jehová, este mandamiento se encuentra en dos ocasiones en el Antiguo Testamento, en cuatro ocasiones, en Éxodo 28:36, Zacarías 14:20, Éxodo 39:30 y Levíticos capítulo 8, verso 9. En estos textos el pueblo de Dios es llamado ¿qué? A guardar la santidad delante de Dios. Ahora, ¿qué significado tiene la santidad? ¿Y qué implicaciones tiene para el pueblo de Dios? La primera palabra de esa santidad a Jehová es santidad, lógicamente, que es Kodesh. Santidad a Jehová, santidad. ¿Qué significa? Este mandamiento se encuentra, como les decía, en 4 puntos de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, este Kodesh significa santidad con el sentido de algo sagrado. Algo que es separado, que es consagrado ¿para quién? Para Dios. La cualidad de Dios que lo separa absolutamente de su mundo, especialmente en términos de su pureza y la santidad o la santificación. La santidad de Dios se manifiesta también en las personas y la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo. Ahora nosotros como cristianos, como creyentes, somos llamados a ser como Dios ¿en qué? En su santidad. El pueblo de Dios llamado es a santidad, lo que involucra el ser distinto de otros pueblos. En el Antiguo Testamento esto es visto en el mandato a separarse de otras naciones y de todo lo que pueda afectar el compromiso del pueblo con su Dios o con Dios. En el Nuevo Testamento los creyentes son llamados a distanciarse de los caminos y los valores del mundo, los cuales pueden ser deshonrosos para Dios y destructivos para la obediencia al Señor. La iglesia de hoy día profana la santidad de Dios. La profanan en muchas maneras porque no entienden lo que significa la santidad.
Por eso el Señor le decía allí al sacerdote, entrarás, o sea, santidad a Jehová, entrarás santo. Cuando hablo de santidad, no estoy hablando de algo ritual, no estoy hablando de una vestimenta, no estoy hablando de unas ciertas cosas que me tengo que poner. Cuando hablo de santidad, estoy hablando de un carácter formado en la obediencia, formado en la integridad, formado en la pureza de su Padre Celestial, de su Señor, de Cristo, de la gloria, por el Espíritu Santo. Por medio, gloria a Dios, la gente, o sea, la iglesia ha profanado la santidad de Dios por medio de una alabanza contaminada, llena del mundo, por los adoradores que se sienten artistas. Gloria a Dios, se creen artistas y no adoran porque no son adoradores. La iglesia los venera y lo peor es que ellos se creen súper espirituales con el poder de arrastrar a las personas en pos de sí, de su música, y lo digo dentro de comillas, de sus creencias. Por eso vemos hombres que son algo que, digamos, artistas y que están cantando dentro de la iglesia o dentro de, digamos, en el contexto cristiano, porque ya hoy en día es prácticamente como una terminología ya que se utiliza normal, pero que no creen en la palabra, desvirtúan la palabra. Por eso es que dicen que la palabra hay que cambiarla, que la palabra hay que arrancarlo, que para poder llegar a otras personas. Por eso dicen que que se necesitan más artistas más que pastores. Entonces miremos las cosas tan delicadas. Ahora, no valoran la iglesia. Otros, pues estoy hablando de personas también que no valoran la iglesia, que no se sujetan al orden dentro de la iglesia, no se sujetan a sus pastores, no se sujetan a las escrituras, a la palabra de Dios. Yo te quiero decir, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios no busca artistas. Dios no busca personas de fama. Dios no busca personas que sean carismáticas dentro del pueblo y que le guste a la gente y que se baben por él, no. Dios busca son adoradores en espíritu y en verdad. Los miembros de la iglesia son arrastrados porque no tienen discernimiento, porque son débiles en la fe. No se han consagrado en santidad, pisotean lo santo, lo tienen por poco. Es por eso que reciben ideologías perversas y destructivas. No ven lo malo como lo que es malo delante de Dios. Dan las perlas de Dios a los cerdos. Y esta palabra suena duro, pero es verdad. Hijos de Dios dándole sus perlas preciosas a los cerdos, para que los cerdos las pisoteen. Se unen en yugo desigual con incrédulos. Participan de las obras infructuosas de las tinieblas. Viven vidas desordenadas. Fornican, adulteran, pisotean el santo nombre de su Creador. Y yo quiero que entiendas esto. Pisotean el sacrificio de Cristo Jesús. Lo tienen por poco. Tienen por poco su sangre, la sangre de Cristo, menosprecian la sangre de Cristo. Vienen al altar indignamente sin haber entrado en cuentas con Dios, sin haberse puesto a cuentas con el Creador. No se han arrepentido porque tienen la conciencia cauterizada. Esto es delicado y tenemos que entender esto. Hebreos 10, 26 al 28, y no lo coloco porque ya se nos va a ir extendiendo mucho, pero se lo voy a leer. Hebreos capítulo 10, verso 26 al 28 nos dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quién? A los adversarios. Dice el verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrepresiblemente.
Ahora, Hebreos 10, 29 al 31 nos dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios, que tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado e hiciste afrenta al Espíritu de gracia? El verso 30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Está hablando de las consecuencias cuando yo llego al altar, no con esa, como dice la palabra de Dios, que tiene que estar en mi mente, así como la palabra de Dios, en santidad a Jehová, que llego de cualquier manera, que no trato de purificar mi vida delante de la presencia del Señor. Es menester que hagamos un alto en nuestras vidas. Debemos de mirar, analizar y juzgarnos a nosotros mismos como estamos andando delante del Señor. No es que estemos haciendo que lo que estemos haciendo está extraviado de la perfecta voluntad de Dios. Hay que mirar, indagar eso, a ver si lo que estoy haciendo es conforme a la voluntad de Dios, o lo que estoy haciendo si está extraviada de la voluntad de Dios. Debemos de tomar el mapa, el compás, la brújula y mirar las señales que Dios dejó en su manual para que nosotros indaguemos, para que nosotros, cuando estemos en esos caminos, preguntamos cuál es el buen camino. Y dice el Señor, y andemos por él. Debemos mirar estas señales que nos dan claridad para tomar decisiones, que nos arrimen cada vez más a la perfecta voluntad de Dios. Permíteme, yo te hago una pregunta. ¿Tu vida está alineada con la perfecta voluntad de Dios? No me contestes de una manera evasiva, porque yo sé que estás pensando, pero es que, pastor, no hay nadie perfecto. No contestes con evasivas. Confronta tu alma, tu espíritu y tu corazón. ¿Tu vida está alineada con la perfecta voluntad de Dios? ¿Es Dios el que está guiando tu vida? ¿O son tus emociones? ¿Estás andando por emociones? ¿Eres una persona de doble ánimo? Cuando amaneces inspirada, adora, o inspirado, adoras. Y cuando amaneces con los ánimos bajos, no adoras. Vives la palabra de Dios a raticos y a raticos no, porque no me nace, porque no tengo ánimos, porque no quiero. Estás claudicando entre dos pensamientos. Estás parado en ese camino confuso y no sabes por dónde coger. Vuelve a la palabra de Dios. Escudriña tu corazón delante de la presencia de Dios, con la palabra de Dios en la mano. ¿Cómo está tu vida delante de Él? ¿Es el Dios de la Biblia? ¿O qué Dios es el que dirige tu vida? Porque yo te quiero decir, si Dios no está dirigiendo tu vida, no creas que estás agradando a Dios. Es otro Dios el que está dirigiéndola. Tienes que entender esto. Tus acciones reflejan a Dios obrando en tu vida. Constantemente tenemos que parar, hacer ese stop. Así como cuando estaba yo ese día en ese camino confuso, me tocó detenerme, pensar, analizar qué camino voy a tomar, qué señales hay. Porque sabes algo, las señales te indican si vas por buen camino o si te has extraviado el camino. Es necesario que no perdamos nuestra confianza y perseverar en el Señor. Es necesario que no perdamos nuestra confianza y perseverar en el Señor. De eso voy culminando con Hebreos 10, verso 35 al 38. Dice: no perdáis pues vuestra confianza. Quizás digas: no tengo fuerzas, no soy capaz.
Yo no puedo, es imposible. El Señor dice, no perdáis vuestra confianza. Y no es una confianza cualesquiera, dice que tiene gran galardón. Que tiene gran galardón. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí hay una palabra de sabiduría. Mire lo que dice el verso 36. Porque es necesario la ¿qué? La paciencia. Es necesaria la paciencia. El saber esperar. Con fe y con confianza en el Señor. El creer a Dios. Si las cosas no llegan a nuestras vidas, es porque simplemente a Dios no le plació y punto. Hemos tenido sueños, metas, propósitos que en nuestras vidas no les hemos cumplido. Entonces yo no puedo tratar de forzar a Dios a que las cosas se den. Yo tengo que confiar. Si Dios no ha hecho posible que algo se dé en mi vida, es porque no me conviene. Es porque Dios no lo quiere para mi vida. Porque en vez de hacerme bien, me va a hacer un mal. Iglesia, tenemos que abandonarnos en los brazos del Señor. Aprender a confiar en su voluntad. Aprender a confiar en su palabra. A tener paz. Paz en nuestro espíritu, por medio de su espíritu. Cuando las cosas no salen como yo quiera. Yo tengo que rendir mi vida. Quizás diga, yo no soy capaz de vivir en santidad. Somos capaces porque nosotros mora el Espíritu de Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios se glorifica. Dice, de hecho, Pablo habla al respecto. Dice de que Él se gloria más en sus debilidades, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por eso Pablo decía, diga al débil, fuerte soy. Entonces, no es que no seamos capaces. Te lo digo de esta manera, es que no queremos, punto. Pero no es que no seamos capaces, porque en nosotros mora el Espíritu Santo, el Espíritu de poder de Dios. Entonces no tenemos excusa delante de Dios. Yo no puedo llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo no soy capaz, cuando el Señor me está diciendo, mi espíritu te da el querer como el hacer. Todo lo puedo, desde que yo me lo proponga en Cristo Jesús. Sigue diciendo el verso 35, porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá. No tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Yo quiero que Hebreos 10, 37 y 38, si tienes forma, subrayalo allí para tu vida. Si estás pasando por pruebas, si el Espíritu de Dios te está confrontando y ves que tu vida no está alineada con el Señor, subraya este verso. Esta es una promesa de Dios para ti. Cada vez que estés débil, cada vez que te falten las fuerzas, cada vez que venga en tu mente y que digas, no puedo, no soy capaz. Cada vez que estés tentado, tentada, y que digas, esto me está jalando y que estoy que caigo, no soy capaz. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está asegurando, no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, lo que te dice el Señor. No agradará tu alma. Verso 22. Sigue diciendo el Señor que tendremos que ya venir. O sea, una vez yo he confesado, yo he reconocido delante del Señor, yo vengo con corazón sincero delante de Dios, con plena certidumbre de fe, confiando, purificado el corazón de mala conciencia y lavado mi cuerpo con agua pura, que es el sacrificio de Cristo. Yo lavo mi cuerpo con agua pura cuando yo confieso mi pecado al Señor,
Cuando yo le digo, Señor, yo soy débil, yo sé, Señor, pero no quiero seguir andando en debilidad. Pero hoy, Señor, yo me comprometo contigo. Pero ojo cuando te comprometes. Porque la palabra del Señor dice, pagad a Jehová sus votos. Yo me comprometo contigo, Señor, a andar, Señor, en santidad, en pureza. Porque ¿con qué me presentaré delante del Señor? ¿Con qué vendré y adoraré al Dios Altísimo? Con un corazón puro, contrito y humillado. Y la palabra del Señor dice que al corazón contrito y humillado no desprecie a Dios. Hay muchos que creen que el corazón contrito y humillado es llegar, enmudecer su rostro, llegar pálido delante del Señor. Y llega, usted los ve como todos arrastrados, como todos jugados delante del Señor. Y ve que sale de la iglesia, ya les brilla el rostro, ya están haciendo otras cosas, están mirando lo que no deben de mirar, están haciendo lo que no deben de hacer. Es un corazón contrito y humillado. El que tiene ese corazón está viviendo constantemente delante de la presencia del Señor humillado, porque sabe que es indigno del amor de Dios, porque sabe que es indigno de su misericordia, de su presencia, porque sabe que todos los favores que Dios le ha colmado es por su gracia y por su amor. ¿Lo entiende? El Salmo 96:9 nos dice, adora a Jehová en la hermosura de su santidad. Yo quiero que entiendas esto. Adora a Jehová en la hermosura de su santidad. Tened delante de él toda la tierra. Ya con esto termino, iglesia. Adora a Jehová en la hermosura de su santidad y temed delante de él toda la tierra. Es que nos llama el salmista. Es lo que nos llama a Dios. A adorarlo, a glorificarlo, a exaltarlo. Yo espero que el Señor haya hablado a tu vida. Yo espero que el Señor haya tocado tu corazón. Que el Señor haya abierto tu entendimiento. Y que esta palabra santidad a Jehová, Kodesh la Yahweh, se quede en tu corazón. Se quede en tu corazón. Y que vivas para Él. Que vivas para Él. Oh, gloria a Dios. Que siempre esté consagrada tu vida en santidad delante de su presencia. Permíteme, yo quiero orar por ti, iglesia. Y vas a postrarte de allí delante de la presencia del Señor. Quizás el Señor te ha confrontado duramente, pero dale honra y gloria a Dios, porque sabes, solamente hay oportunidad para aquel que está entre los vivos. Solamente hay oportunidad para aquel que está entre los vivos. Dice la palabra, porque es mejor perro vivo que león muerto. Amén. Tienes oportunidad. Y gracias a Dios, porque esta palabra es la que nos confronta para santificarnos cada vez más. No sabes el gozo que me da cuando la palabra de Dios te confronta, cuando te lleva al arrepentimiento, cuando te lleva a cambiar tu actitud, cuando te lleva a restaurar tu vida delante de la presencia del Señor. ¿Sabes cuántas veces esta palabra me ha ministrado a mi vida? Esta palabra que es tan bella, tan preciosa, que tenemos que atesorarla, amarla con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, con todo lo que somos. Amar esa palabra de Dios, atesorarla en nuestro corazón, vivir para ella, morir para ella. Gloria a Dios. Es mi oración que Dios haga algo en tu vida. Si transformó tu vida, que Dios transforme. Y allí donde estás vas a cerrar tus ojitos y le vas a decir: Padre Celestial, he pecado contra el cielo y contra ti. He hecho lo malo delante de tu presencia. He pisoteado,
el sacrificio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y hoy confieso que muchas veces, Señor, con mis acciones, con mi actitud la he tenido por inmunda, Señor, por impura, por indigna. No lo debería decir, Señor, pero es lo que hay en mi corazón y es lo que he hecho, Señor. Y yo hoy vengo, Señor, sincerándome delante de tu presencia. Pero también, Señor, pidiendo tu misericordia, pidiendo tu amor incondicional, pidiendo tu perdón. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a ser fiel. Ayúdame a vivir en integridad. Ayúdame a vivir en santidad. Andar en pureza, Señor, delante de tu presencia. Si eres un jovencito, una jovencita, y andas en pasiones desordenadas, dile, Señor, ayúdame a poner en control mis emociones sexuales, Señor. Ayúdame, Señor, a guardarme para ti, a ser santo para ti, a ser santa para ti, Señor. Yo hoy hago un compromiso contigo, Señor, de que mi vida, Señor, la consagro a ti, Señor. De que todo mi cuerpo lo consagro, tanto mis ojos, mi corazón y mi mente, como también, Señor Dios del cielo, todo mi cuerpo. Díselo allí donde estás. Yo quiero que hagas ese compromiso con el Señor. Si eres un jovencito, una jovencita, que no eres casado o casada, y que le diga, Señor, hoy Dios del cielo, yo hago ese compromiso contigo. Y hoy yo entiendo que esta palabra, Señor Dios del cielo, demanda de mi santidad. Y hoy, Señor, yo hago un pacto contigo, un compromiso contigo, de que me guardaré, me santificaré, me purificaré, Señor. Nadie me tocará, Señor, hasta el día, Señor Dios del cielo, en que me des la persona realmente idónea, Señor. La persona que me acepte como soy, lo que soy, un hijo, una hija de Dios. Yo hoy hago ese compromiso, Señor. Espíritu Santo, ayúdame a controlar mis emociones, mis impulsos, mis pasiones. Sujétala, Señor. Colócala guarda, cadena, grillo, Señor. Que sea, Señor, agradándote a ti, glorificándote, que sea exaltándote, que sea honrándote, que sea venerándote a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, yo pido, Señor, tu gloria y tu amor, Señor, sobre ese tu pueblo. Tu perdón, tu presencia. Oro por aquellos que están enfermos, Señor. Por aquellos que han sido intervenidos, Señor, quirúrgicamente, Señor, en sus corazones, Señor. Que sean sanos, Señor. El hermano Alfredo, Señor, Magín, Señor, Dios del cielo. Aquellos, Señor, que han estado clamando por una oración de sanidad, que se encuentran en un lecho. Aquellos que se encuentran, Señor, con problemas psicológicos, Señor, porque esta pandemia, Señor, oh Dios del cielo, ha tocado la mente, Señor, Dios del cielo. Todo espíritu de esquizofrenia, todo espíritu de demencia, Señor. Todo espíritu, Señor, Dios del cielo, de locura, Rey de la gloria, que está pasando en el mundo, Señor. Señor, aquellos que están pidiendo, Señor. Señor, que ayudes en su depresión, Señor. Glorifícate en ellos. Dale paz, dale consuelo, Señor. Fortalécelos, Señor. Fortalécelos a cada uno de ellos, Señor, Dios del cielo. Yo pido, Señor, que sea tu presencia orando en cada uno de ellos, Señor, abriendo, Señor, Dios del cielo, esos corazones, Señor, para amarte, para glorificarte, para exaltarte. Oro, Señor, Dios del cielo, por Marcela, Señor. Señor, que sabe, Señor, la lucha que tiene. No sé cuál es tu propósito, Dios del cielo, pero ayúdele a entender ese propósito que tienes con ella, Señor. Guíala a tus pies, al corazón de su madre, Señor, a buscarte, a ti, Padre de la gloria, a buscarte, Señor, con pasión, con deseo, con amor, Señor. Que digan, ya no más, hoy me comprometo con mi Señor. Ya no quiero nada más, Señor, sino que glorificarte y honrarte. Adóralo, adóralo allí donde estás. Que la paz de Cristo, que el amor del Señor, que la gloria del Altísimo estén sobre tu vida. Que los cielos sean abiertos, que las puertas de bendiciones, de provisión, llenen tus despensas.
Si hay escasez en tu vida, que el Señor abra puertas. Si necesitas empleo, que el Señor abra puertas de empleo. Provisión, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu pueblo, por tus hijos, Señor. Yo bendigo, Señor Dios del cielo, a aquellos que han estado, Señor Dios del cielo, y que no han perdido, Padre de la gloria, la fe, Señor, en ti, Señor. Los que de una u otra manera han estado, Señor Dios del cielo, contribuyendo con tu obra, Señor, yo los bendigo, Padre. Que cada semilla, Señor, que ha llegado a ellos, Señor, sea multiplicada, Padre de la gloria. Multiplicada al 100 por 1, como dice tu palabra, Señor. Oh Dios del cielo, bendícelos. Bendícelos, Señor, que todo lo que hagan prospere, Señor. Porque es tu palabra, Señor. Al que, Señor Dios del cielo, tiene escasez, dale, Señor Dios del cielo, Padre, con abundancia, Señor. A los que, Señor amado, en su corazón están diciendo, no puedo, no tengo, no estoy pasando necesidad, Señor, háblales, Padre de la gloria, llénalos de ti, Señor, de tu presencia. Abre la puerta de los cielos y dale provisión, Señor. Oro en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, clamando por este pueblo. Por ellos, Señor, que sean bendecidos, Señor, en todo, que sean, como dice el apóstol Juan, prosperados en todo, como prospera su alma, Señor, oh Dios del cielo, prosperados en todo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tuyo es el reino, la alabanza, la adoración, el reconocimiento y la grandeza en Cristo Jesús. Amén y amén. Les habló el pastor Villen Monsalve, el Ministerio y Restauración, Palabra y Poder, con una palabra de aliento para tu vida. Dios te bendiga grandemente y que en este día sea su presencia glorificándose en su vida y que sean los milagros de Dios siendo recibidos en este día. Un abrazo grande. Dios los bendiga grandemente.